Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría nos da. Yo también me siento muy alegre porque hay una hermosa dama ahí conmigo, mi esposa. Y damos gracias a Dios también por todos los que han estado enfermitos, pero Dios les ha restaurado. Amén, hermanos. Nos alegra. Bienvenidos todos los que están allá afuera. Este es un día donde vamos a iniciar una serie muy linda. Nosotros siempre compartimos este tema, las 5 solas, en el mes de octubre, ya que allá por el siglo XVI, 1517, son fechas muy preciosas, 1521, ahí se dio lo que se llama la Reforma Protestante. Y quiero que oremos para que el Señor nos ayude en todo lo que vamos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que me das de servirte y porque has traído hermanitos y hermanitas para escuchar esta palabra. Mi gozo es que no vuelva vacía, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, como ustedes pueden ver ahí en el rótulo, ¿cómo dice ahí, hermano? El mes de la Reforma fue el 31 de octubre de 1517, donde el monje agustino Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y Dios usó eso para que hubiera un gran despertar y volver nuevamente a las sagradas escrituras que se había deformado, ¿verdad? Por eso se le llama reforma, volver otra vez a la forma. Entonces, hermanos, hay 5 solas que usted las puede ver ahí. La primera sola que vamos a estar compartiendo este domingo es la sola escritura. La sola escritura. Ustedes saben que nosotros antes de esa fecha era una sola iglesia y, ¿verdad?, la iglesia universal. Era una sola iglesia. Y entonces, pero a partir de esa fecha, hermanos, de la Reforma Protestante, Dios permitió en ese tiempo, hermanos, y hasta la fecha, cuando yo me refiero a la iglesia de Roma o a Roma, me estoy refiriendo a la iglesia católica romana. En esa fecha y hasta la fecha, la iglesia romana cree en la escritura, creen en la Biblia como la palabra inspirada de Dios, creen en la escritura, pero lo que ellos no creen, a diferencia de nosotros, es la sola escritura. Nosotros creemos que solo la palabra es la máxima autoridad, no una autoridad o autoridad al nivel de otras cosas, no, es la máxima autoridad. Entonces, por eso se le llama la sola escritura. ¿Qué significa la sola escritura? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Nada que contradiga la revelación de la palabra puede regular la vida del creyente. Toda práctica de fe y toda tradición que contradiga la palabra de Dios debe de ser
rechazada. Bueno, hay tradiciones, hermanos, que no contradicen la palabra de Dios. Son tradiciones buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición de presentar a los niños. Y esa es una tradición. Y otras tradiciones que se celebran que no contradicen la palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo surgió la sola escritura? ¿Cómo surgió? Para poder explicar en qué consiste la sola escritura con más detalles, es necesario que veamos su contexto. Es necesario que, ¿qué dice? O sea, todo lo que le precedió, las circunstancias que estaban sucediendo cuando surgió la sola escritura. La manera en que surge y con quién surge. Entonces, viendo un poco de historia, hay que conocer la historia porque si no vamos a repetir sus errores. Viendo un poco de historia, yo quiero mencionar brevemente las 5 etapas de la iglesia. ¿Qué voy a mencionar ahorita, hermano? O sea, las 5 etapas históricas de la iglesia, desde los apóstoles hasta ahorita, para que nosotros nos ubiquemos. Las 5 etapas históricas de la iglesia hasta ahorita. La primera etapa, que es desde el año 33 al 100 después de Cristo, a esa etapa se le llamó la iglesia primitiva. ¿Cómo se le llamó a la primera etapa? La iglesia primitiva. En esa etapa, hermanos, la iglesia no era perfecta, pero tenía una doctrina pura. Tenían ellos los escritos de la Septuaginta, que incluía todo el Antiguo Testamento. En esa etapa, la iglesia era pura en doctrina. Luego, a partir del año 100 al año 200 después de Cristo, hay una segunda etapa. Después la voy a preguntar, hermano. Por lo menos me van a decir 4 ustedes. Así que, mucha atención. A esa etapa se le llama la iglesia nómada o perseguida. La iglesia perseguida, la iglesia mártir. Vamos a llamarle la iglesia perseguida. ¿Cuál es la primera etapa, hermano? La iglesia primitiva. La segunda etapa, la iglesia perseguida. Ahí por el año 200. También en ese tiempo, como la iglesia no vivía en casas, sino en cuevas, entonces también la iglesia conservó la pureza en doctrina. Pero allá por el año 313 sucedió algo. Y es la tercera etapa histórica de la iglesia, que se le llama la iglesia imperial. ¿Cómo se le llamó? Llevamos 3 etapas. La primera es... ¿Por qué se le llamó la iglesia imperial? Porque hay un personaje, un emperador que es muy famoso, que se llamó Constantino. Debido a una visión que él tuvo, según dicen que se hizo cristiano, él, a raíz de que él tuvo una visión de la cruz, y entonces él implementó la cruz en los escudos de los soldados y prometió al Dios de los cristianos que si le daba la victoria en esa guerra, él sería su Dios, y así sucedió. Entonces,
Constantino abrió las puertas a un apoyo del cristianismo perseguido. Entonces, el cristianismo perseguido que vivía en las catacumbas, en las cuevas, salió apoyado por el Imperio Romano, quien proclamó al cristianismo la iglesia oficial del Estado. Entonces, ahí fue donde a esa etapa, ¿cómo se le llama, hermanos? La iglesia imperial se unió. Las características de la iglesia imperial es que la iglesia se unió al Estado. Error. La iglesia nunca debe de estar unida al Estado. La iglesia perdió la forma de la doctrina bíblica y sana, debido a que muchos querían ser cristianos por los altos puestos. Todos se bautizaban y se hacían cristianos. Pero como todos los que se hacían cristianos supuestamente eran paganos, adoradores de Isis, adoradores de Diana, adoradores de Semiramis, adoradores de toda la retahíla de dioses paganos que había, acostumbrados a adorar imágenes, acostumbrados a adorar estatuas, entonces la iglesia cedió y dijo, bueno, para que no se me vaya esta adoradora de Isis, le vamos a presentar que adore a María. Para que no se me vaya este que adora a Júpiter, le vamos a poner a San Antonio. O sea, vamos a cambiar la forma. Y fue entonces cuando la iglesia, hermano, comenzó ya no a solo tener obispos o como se le llamaba en la iglesia primitiva, ¿verdad? Diáconos, pastores, sino que ya comenzó el papado. Entonces entró el paganismo y la adoración, la veneración a los santos, no basada en la Biblia, sino en dogmas y tradiciones humanas. Entró la corrupción del magisterio y la venta de los altos puestos. Por ejemplo, ahí en internet usted puede ver acerca de la familia Borgia. ¿Cómo se llama la familia? Es Borgia. Borgia. Se escribe Borgia con G de gato. Entonces usted va a ver cómo los altos puestos de los papas eran comprados y cómo eran sucedidos. Los papas eran los más depravados, los más asesinos. O sea, ahí usted va a ver, quien lo dice es la historia. Entonces, en ese ambiente, en esa corrupción de la iglesia, donde la tradición, el magisterio, o sea, el liderazgo de la iglesia y la palabra llegaron a tener igual autoridad. ¿Cuál es el trío que llegaron a tener igual autoridad, hermano? ¿Cuál era el trío? La tradición, el magisterio de la iglesia y la escritura. Ese era el trío. ¿Cuál era el trío, hermano? La tradición, el magisterio de la iglesia y la palabra. Entonces, fue ahí cuando ellos dijeron, es que la palabra, la Biblia tiene igual autoridad al Papa, a los cardenales, y tiene igual autoridad a la tradición. Entonces, en ese ambiente, hermano, fue donde surge la reforma. Ya habían habido gritos antes, en los 1300, 1400, pero aquí es donde surge la iglesia reformada en 1517, y es donde Lutero pega las 95 tesis y también comparece en 1521 a la Dieta de Worms, una ciudad, y entonces ahí es donde nace la iglesia reformada.
Veamos las 4 etapas hasta ahorita. Primera etapa, hermanos. Y la iglesia reformada. Y hoy pues que la iglesia moderna en la cual nosotros estamos. Así que, hermanos, me estoy dando a entender dónde surgió la sola escritura y el por qué surgió. Entonces, vamos a hablar un poco de la reforma protestante. ¿En qué consiste la reforma protestante? Vayamos a la palabra reforma. Reforma quiere decir algo que perdió la forma original. ¿Qué significa reforma, hermanos? Reforma es volver a formar, reformar, rehacer. Se denomina reforma protestante al movimiento que surgió en el siglo XVI y que impulsó cambios profundos en la Iglesia Católica. El propósito de la protesta era que la Iglesia retornara a la forma original. ¿Que retornara a qué, hermano? O sea, que retornara a la sana doctrina que tenía la primera etapa de la iglesia, que fue la iglesia primitiva, la iglesia perseguida. Entonces, ese era el objetivo de la reforma. ¿Qué son las 95 tesis y por qué se clavaron? ¿Qué son las 95 tesis y por qué se clavaron? Hubieron muchas cosas que inspiraron o incitaron a Lutero, Martín Lutero, a hacerlo. Pero algo que rebalsó la gota fue la venta de indulgencias. ¿La venta de qué, hermano? El Papa León X era quien tenía el poder en aquel tiempo, en el tiempo de Lutero. Era muy aficionado a los cuadros, a las pinturas. Y había quebrado las arcas del Vaticano económicas en todo eso para pagar a Miguel Ángel y a todos los pintores y los gastos que él tenía, los excesos. Entonces, la iglesia de San Pedro, la basílica de San Pedro estaba sin construir. Entonces, él se inventó una manera de cómo recaudar fondos, ¿verdad? Y fue entonces que él inventó la venta de indulgencia. Indulgencia significa perdón. Es decir, que si Lorena tiene 3 familiares que ya partieron, ¿cuántos tiene usted, Lorena, que ya partieron? ¿Abuelos? No. ¿Bisabuelos? Quizás. ¿Usted tiene? Entonces, cada una de las personas devotas de aquel tiempo, con grande ignorancia, entonces él les hizo ver que si ellos pagaban cierta cantidad, estas personas iban a salir. Cuando la moneda caía, entonces el alma en pena salía. Y también usted podía pagar para reservar ya su pedacito de cielo. Podía reservar aun cuando usted pudiese haber hecho violaciones, sido un gran borracho. Y entonces esto, ¿verdad? Esto de las indulgencias fue la gota que derramó. Y fue entonces que debido a la necesidad, ¿verdad? Lutero, un monje agustino y profesor de Wittenberg, había estado estudiando Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Me lo puede poner, por favor?
¿Qué libro había estado estudiando Lutero, hermanos? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Imagínense, en ese ambiente donde se pagaba por todo para comprar la salvación. Hermano, lo que estoy diciendo yo no es crítica, ahí está en la historia. Si usted quiere ver la depravación de los papas, busque ahí la familia Borgia. Busque ahí las indulgencias en la época de la Reforma, en qué consistían. Usted busque ahí en qué consistían y ahí la historia le va a decir a usted. No es crítica que estoy haciendo, es la verdad. Entonces, en ese tiempo donde todo se compraba, aún la salvación, los puestos en el cielo, el perdón de pecados se compraba, entonces Lutero había estado siendo preparado por Dios y había estado exactamente en el versículo 17, donde dice, mas el justo, ¿qué dice, hermano? Por la fe vivirá. Martín Lutero descubrió que las escrituras sagradas, que Cristo como el Cordero de Dios había pagado, y que para ser salvo solamente debíamos de arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Solamente. ¿Qué debíamos de hacer para ser salvo? El gran descubrimiento de Lutero, hermano. Arrepentirnos y poner la fe en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Solamente. Él descubrió en las escrituras sagradas que Cristo, el Cordero de Dios, había pagado. Que Cristo, el Cordero de Dios, hermano, ¿qué? Y que no era necesario pagar dinero. Condenando de esta manera el negocio de las indulgencias que sus superiores habían emprendido para recaudar fondos de esa manera. De esa manera, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis. ¿Qué sucedió el 31 de octubre de 1517, hermano? Clavó las 95 tesis. Por eso nosotros celebramos esa fecha. No para idolatrar a Lutero ni a nadie, sino a darle gracias a Dios. Él clavó las 95 tesis. Y la pregunta es, ¿qué contenían las 95 tesis? Y voy a sacar 7 puntos de los más importantes que contenían las 95 tesis. ¿Listos, hermanos? Se la voy a preguntar. Porque usted debe de saberla. ¿Qué contenían las 95 tesis? Por lo menos unas 5. Fíjese, lo primero que contenía las 95 tesis, resumiendo. Y díganme ustedes si es mentira esto o es verdad. La salvación se consigue mediante la fe y no la realización de buenas obras ni por la compra de indulgencias. Era un papel, la indulgencia era un papel que le autorizaba a usted que ya usted era salvo porque había pagado. Entonces Lutero dice, no, la salvación es por la fe y no por la compra de indulgencias. Esto fue una gran ofensa, hermano. Segundo, cada persona puede interpretar libremente la Biblia. En aquel tiempo nadie podía interpretar la Biblia, solo los papas. Pero Lutero dijo, el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno puede ayudarles a interpretar las Escrituras. 3. La única fuente de la verdad es la Biblia y no los dogmas católicos creados posteriormente. El bautismo y la Eucaristía, o sea, la Santa Cena, son los verdaderos sacramentos, las verdaderas ordenanzas.
lo único que Dios ha ordenado. El papado no es una institución creada por Jesucristo. Nunca el Señor dijo a Pedro que él era el Papa. No es necesario rendir culto a la Virgen y a los santos. El purgatorio no existe. Hermano, supóngase que usted no fuera cristiano y fuera un católico. ¿Se enojaría por esto? Si es la verdad, hermano. Si yo lo que estoy haciendo es proclamando la verdad. ¿Cuántas de las 7 que he dicho, de cuántas cosas nos recordamos, hermano? Por lo menos 3. Una. ¿El purgatorio existe, hermano? Es un invento del Papa Gregorio. Hermano, pregúntele usted a un católico y dígale, tú, si mueres hoy, vas con el Señor al reino de los cielos. Pregúntele. Él le va a decir que no sabe, porque la salvación por obras que los papas han proclamado es un falso evangelio y es inseguro. Porque según la doctrina falsa del purgatorio dice que purgar viene de purgar, que cuando usted muere y muere todavía con imperfecciones de pecado, entonces usted sigue y va a un lugar a purgar. Hermano, ya me imagino yo, hermano, yendo a ese lugar. ¿Cómo viviría, hermano? Y entonces los rezos y los pagos que usted haga aquí pueden sacarlo a usted, pueden evitarle 500 años. Pero si usted le pregunta a un cristiano de verdad si es salvo, ese cristiano le va a decir con humildad, no es que yo seré salvo, soy salvo. Porque Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois. ¿Cómo dice, hermano? Sí, pero tú eres imperfecto, tú todavía pecas, tú todavía le respondes mal a tu papá, a tu mamá, todavía tienes malos pensamientos. ¡Sí! Pero yo confío no en mi justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Amén, hermano. Por eso, hermano, estamos alegres que si el Señor viene hoy o el COVID nos lleva, hermano, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, hermano, ¿a dónde? ¿A dónde vamos, hermano? No sé, yo sé. Hay seguridad, hermanos. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermano. ¿Cómo se originó la sola escritura? ¿En qué consiste? ¿Cuál fue su origen? Cuando la reforma se produce, se da en medio de mucho oscurantismo. ¿Se da en medio de qué dice? En medio de mucha ignorancia en el sacerdocio católico. Primero, en ese tiempo no se estudiaba la Biblia. Habían doctores en teología que no habían estudiado la Biblia. Ellos habían estudiado la tradición. Y lo otro era que si la interpretaban mal. Y entonces en ese tiempo fue cuando Martín Lutero despierta a la realidad y los demás reformadores. Y es ahí donde surgen las 5 solas. Pero ¿cómo fue el punto de que realmente surgió la sola escritura? La sola escritura. Bueno, Martín Lutero fue convocado a la dieta de Worms.
en el año de 1521. Y entonces, ahí él fue confrontado. Si toda una bandeja de libros que él había escrito, si se retractaba o no. Entonces ahí fue donde Lutero le dice, a menos que me convenzan por las escrituras. ¿Qué dijo Lutero? A menos que me convenzan por las sagradas escrituras de que estoy equivocado, me voy a retractar. Y parafraseando, Lutero dijo, no es correcto, no es justo ir contra la palabra. Y es ahí donde las famosas frases de Lutero acuñaron y dieron origen a la sola escritura. Y él dijo, no me voy a retractar, porque yo me convencí por las sagradas escrituras. Y dice, no por papas ni por concilios que se han contradicho. Y él dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Dios me ayude. Y ahí fue, hermanos, donde, allí es el puntito donde surge la sola escritura. La sola escritura significa solamente la escritura. ¿Qué significa la sola escritura, hermano? Solamente la escritura. Hermanos, cada pastor, cada cura y cada papa deberíamos de ser honestos y de decir, hermanos, si lo que yo estoy predicando no está conforme a la palabra, no lo reciban. Ustedes solamente reciban solo aquello que está conforme a ¿qué? A la palabra. Porque en el catolicismo se da eso. Ellos aceptan la escritura, pero no la sola escritura, sino las escrituras más la tradición. ¿Por qué hay rezos? ¿Porque la Biblia lo dice? No, es una tradición. ¿Por qué se ora por los muertos? Ya lo dije. Porque es una tradición. Pero ¿cómo usted le quita a una persona romana eso? Porque ellos han abrazado que la Biblia no es suficiente. Han rechazado la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Cómo le quita usted a una persona que no rinda culto a María, no le dé homenaje a ella, no le dé adoración, no la reciba como mediadora? Que es un gran pecado decir que Monseñor Romero es el mediador, que eso es un juicio terrible para nuestro país. ¿Cómo le quita eso? ¿Qué cura, qué papa puede decir, miren señores, seamos honestos? Aquello que no esté en la palabra, vamos a andar en base a la palabra. ¿Quién será aquel sacerdote o papa que dirá que es honesto y dirá, vamos a volver a la palabra, solo la palabra? Entonces, hermanos, sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe, pero solamente ella, y la práctica del cristianismo. La Biblia es la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? En materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Sola escritura significa que la palabra de Dios es perfecta, suficiente y completa en sí misma. Amén, hermanos. Gruden dice que la perfección de la escritura significa que ésta contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención.
¿Por qué es importante conocer y entender la sola Escritura? ¿Por qué estoy yo compartiendo hoy como tema importante la sola Escritura cada octubre? Porque al no respetar la sola Escritura, abrimos la puerta a la tradición. ¿Abrimos la puerta a qué? A la tradición. A tradiciones que contradicen la palabra. Las tradiciones que no están en base a la palabra deben de ser rechazadas. Amén, hermanos. Si yo estoy diciendo algo acá que no es conforme a la palabra, hermano, por favor no lo reciban. Usted diga, con todo respeto que merece el hermano Job, pero esto no está conforme a la palabra. Si yo un día le digo, miren hermano, pacten con Dios, traigan su aguinaldo, siembren. Hermano, usted diga, ya nos desviamos. Hermano, cuando por ahí anden personas que digan, mire, fíjese que va a haber un testimonio de alguien que fue al infierno y yo les anime a ir. Usted diga, cuidado. Ya el infierno fue descrito por la palabra. No necesito gente que vaya y me cuente, porque la palabra es suficiente. Las creencias, por ejemplo, hay tradiciones en el mundo cristiano, la creencia de la existencia de apóstoles. Los apóstoles fueron hasta Juan. ¿Hasta dónde fueron los apóstoles? Apóstoles, profetas. Pero más que todo, sí, no hasta Juan directamente, pero sí hasta la era primitiva, porque ellos pusieron el fundamento. Ellos recibieron toda la revelación, y para eso fueron elegidos los apóstoles. Una vez que la revelación fue dada y escrita, desaparecieron los apóstoles y también los profetas. Ya no hay profetas, no hay pastoras. ¿Se oyó, hermano? No diga, a la pastora Julana. Cuidado, hermano, no siga con la tradición, no fomente. Usted no diga eso, usted diga la hermana que está dirigiendo. Usted nunca diga la iglesia católica, el movimiento católico, porque no es una iglesia. Si pasamos el gloriómetro, como dice alguno, de las Sagradas Escrituras para que algo sea iglesia, comenzando por su liderazgo, no es iglesia. Las mediaciones, no se puede. Los términos como salmistas, patriarcas, manías peligrosas como declaro, decreto, arrebato, desato, ato, paralizo, desata tus bendiciones, viajes al infierno y al cielo, pactar con Dios donde va de por medio dinero. Hermano, es necesario que conozcamos la sola Escritura. O sea, la suficiencia de la palabra de Dios para no caer en eso. Amén, hermanos. ¿Cuál es la base escritural de la sola Escritura? Hay algunas escrituras que voy a mencionar. La sola Escritura. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o personal. Porque nunca la profecía, o sea la Escritura, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo dice? Por el Espíritu Santo.
Entonces, lo primero que vamos a ver en este versículo, hermano, es que las Sagradas Escrituras no es de interpretación personal. No es de interpretación, ¿cómo? O sea, esto significa que ninguna persona debe decir, para mí, esta porción de la Escritura significa esto. Sí, pero para mí significa esto otro. No, para mí significa esto. No, la Escritura solo tiene un significado. ¿Cuántos significados tiene la palabra? Tiene muchas aplicaciones, pero solo tiene un significado. Por ejemplo, ¿qué significan las 5 piedras que tenía David para lanzar a Goliat, que solo arrojó una? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, hermano? 5 piedras. No le busque 5 patas al gato. Porque creemos en la inspiración verbal plenaria. Verbal es que la Escritura, en los originales, cada verbo significa lo que el verbo significa. O sea que si dice piedra, es piedra. Pero busquen en internet y dice, las 5 significan los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¡Cabalda! No, hermano. La Escritura no es de interpretación personal, sino que solo tiene un significado y debe de ser interpretado en base a la regla de la palabra de Dios. Hermano, la Escritura nunca fue traída, la Escritura tiene un gran valor porque nunca fue traída por voluntad humana. No es que a alguien se le ocurrió escribir. Por eso la palabra tiene una autoridad tremenda, hermano, porque fue traída por Dios mismo, hermanos. Y Dios no se iguala a nadie. Por eso es la máxima. Y lo que la Biblia diga, dice. Y lo que no dice, y no se imagina, hermano. ¿Y qué dice de los platillos voladores, hermano? No sé. Que la Biblia no dice nada de eso. Y yo callo donde la Biblia dice. Callo. Y hablo donde la Biblia habla. ¿A los cuántos años un niño ya es salvo? No sé yo. Hermanos, no demos lugar a la imaginación. Es bien peligroso. Es bien peligroso. Y mire, hermano, y los códigos de esto. Hermano, no ande leyendo todo eso. Lea la Biblia, lea la palabra. No crea que usted se va a modernizar diciendo, mire el código de Da Vinci, yo sé mucho. No, se va a perder, hermano. Yo leí sobre la reencarnación, hermano, y tiene similitud. No, hermano, no. La Biblia no dice, no habla de reencarnación. Muerte y juicio. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia, hermanos, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por quién ha sido inspirada, hermano? Los hombres eran hombres humanos, pero fueron inspirados. Sí, la letra, el papel aguanta lo que se le pone. Sí, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Perfectamente. Por eso es que la palabra en el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No, la Biblia está desactualizada. Cuidado, la Biblia es eterna. Siempre. Ahora, ¿qué efecto tuvo la reforma? ¿Qué efecto tuvo la reforma? Hermano, la reforma levantó a un grupo de teólogos que comenzaron a estudiar, a orar, para examinar toda la teología que la Iglesia Católica de aquel tiempo tenía, y comenzaron ellos a sacar aquello que no era y lo que era, hermanos. Y entonces, al resumen de lo que los teólogos reformados
sacaron a ese resumen, se le llamó las 5 solas. ¿Cómo se le llamó? Las 5 solas de la Reforma. Que si nos mantenemos ahí como iglesia, humildes y sencillos, hermanos, vamos a permanecer. Hermanos, porque las 5 solas significa, ¿la sola qué? Escritura. Nadie te va a poder traer una tradición. ¿Cuál es la otra? La solo fe. No, mira, agreguémosle a la fe alguna penitencia, algún sacrificio para que Dios nos acepte más. Mira, traigamos. No. Para salvarnos, la sola fe. ¿Cuál es la otra, hermano? La sola gracia. La salvación no se compra, es gratis. ¿Cuál es la otra? Solo Cristo. Él es único. No lo comparemos, no lo pongamos al nivel de los demás santos que no son mediadores. Solo Él es el mediador. ¿Y la última? Solo a Dios la gloria. Ningún hombre cabe aquí. Debemos servir con humildad. Hermanos, ahí es donde surgen las 5 solas. Hermanos, ¿estamos comprendiendo un poquito? Ahora, la Iglesia Católica y la sola Escritura, ¿cómo ven ellos la sola Escritura? Bueno, ellos creen en el trío, un trío donde no puede sobrevivir el uno sin el otro, y que ese trío ambos tienen igual autoridad. ¿Cuál es el trío, hermano? La tradición, el magisterio de la iglesia, o sea, el liderazgo, los cardenales, los papas y la Escritura. El catolicismo cree en las Sagradas Escrituras, pero ellos dicen, según el plan prudente, dicen ellos, de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno de los tres puede sostenerse sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Fíjense. Dicen ellos. La tradición salva, dicen ellos. Sí. Dicen ellos. La Escritura salva. Y el liderazgo de la iglesia salva. Ambos contribuyen a la salvación de las almas, dicen ellos. Las Escrituras, dicen ellos, no se pueden sostener sin la tradición. Sin el magisterio de la iglesia, Dios dice, no, mi palabra es mi palabra y nada se puede sostener sin mi palabra. Así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor, hermano? Mi palabra es mi palabra y nada puede sostenerse sin mi palabra. No, la Escritura no se puede igualar. La Escritura es la máxima autoridad. La Escritura no puede ser juzgada por nadie. Ella tiene el derecho de juzgar a todos. Cuando yo hago esto de arriba, el trío, igualar, puedo introducir todo tipo de tradición que comienza al mismo nivel de la Escritura, pero termina invalidando la palabra de Dios, como ha ocurrido a lo largo de los años. Es por eso que en 1978, hombres piadosos hicieron un concilio que se le llamó el Concilio de Inerrancia de la Biblia, Chicago, 1978. Miren lo que dice el Concilio de Inerrancia de la Palabra del año de 1978. Miren lo que dice, ponga atención. Afirmamos que las Sagradas Escrituras son la norma
que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia está subordinada a las escrituras. ¿Qué dice el concilio, hermano, de Chicago? Que la autoridad de la iglesia está por debajo ¿de qué, hermano? De las escrituras. No dice, está igual. Que la autoridad de la iglesia está igual, no, por debajo. Amén, hermanos. Por debajo. Ella es la máxima autoridad. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. Dice el Concilio de Inerrancia de Chicago de 1978. Si alguien es estudioso, usted puede ir a estudiar este concilio. Puede estudiarlo y verá qué belleza. Aplicaciones generales a esta palabra que estoy compartiendo. Quiero aplicar ahora. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia, hermano? ¿Cuál es una de las principales responsabilidades de nosotros como iglesia, hermanos? Primera de Tito. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Mire lo que dice, hermano. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Columna, ¿y qué dice? Y baluarte de la verdad. ¿Qué somos nosotros como iglesia local, hermano? Columna y baluarte de la verdad. Un lugar donde se ama la verdad. Un lugar donde se ama la verdad. Tu palabra es verdad. Amén, hermanos. Un lugar donde no se ama más a las autoridades o lo que dicen las autoridades de la iglesia, lo que dicen las tradiciones. Un lugar donde se ama la verdad, aunque duela a otros o a nosotros, aunque cause enemistad. Un lugar donde no se engaña a la gente, sino que se le dice la verdad. La palabra es verdad. Si la iglesia negocia la verdad, ya no es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia no puede llevar a cabo su función de preservar la verdad como columna, entonces no hay esperanza, porque no queda nadie más para preservar y promulgar la verdad. Esto mismo se les está enseñando ahorita a los jóvenes, jovencitos de 11 a 15 años, y espero que también a los niños. Las 5 solas, amén, hermanos. Porque los niños deben de saber. Cuando vean las procesiones, ellos deben de aprender a juzgar y ser críticos, no criticones, sino ser críticos. ¿Está eso en la palabra? ¿Está eso en la palabra de andar detrás de una imagen o de hacerse una imagen? Un niño debe de discernir eso. Debe de aprender, porque es una alma que hay que decirle que la verdad, con amor y con gracia, para que no vaya a ofender a sus abuelitos también. Hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia local? Lo que nosotros debemos de hacer como iglesia es que, así como hemos recibido, debemos preservar el principio de la sola escritura y pasarlo así puro a la próxima generación. Yo desafío, levanten la mano los padres que están acá, los que tienen un hogar, levanten la mano, por favor. No tenga pena, no tenga pena. Yo los desafío para que este miércoles
o jueves se reúnan con su familia y compartan esto, resumido, que les estoy dando, con su familia. ¿Con quién? Con su familia, con sus hijos. Porque nosotros somos responsables de no solo recibir la verdad, sino de transmitir la verdad. Así que habrán muchas casas de oración, hermano Orlando. El jueves o miércoles habrán muchas casas de oración. Hermano, será un privilegio que usted se apunte conmigo. Y yo gustosamente, con el vigilante, no he traído copias porque no fui tan intencional. Pero yo con el vigilante le dejo ahí la copia. Y Rosita me va a ayudar. O pídale una copia a Rosita ahí. Yo voy a celebrar. Hermanos, los que no están yendo a una casa de oración, lleven una copia. Y celebren ustedes este jueves o este miércoles en su casa de estudio la sola escritura. ¿Qué más, hermanos, nos desafía la sola escritura? Debemos pedirle a Dios un avivamiento para poder desear y codiciar las sagradas escrituras. ¿Se oyó eso, hermano? Debemos pedir un avivamiento. ¿Estás leyendo la Biblia? Perdón. Y el hermano fulano está desanimado. Vamos a ir a animarlo, vamos a comer pizza con él. No, hermano. Vamos a sacarlo. No, hermano. Él ha roto la relación con Dios y con la palabra, por eso está así. A él hay que decirle, has pecado, pero de buena manera. Tu problema no es que estás desanimado, no es que necesitas pizza, no es que necesitas amigos. Tu problema es que necesitas arrepentirte y volver nuevamente a leer diariamente, a deleitarte nuevamente en las sagradas escrituras. Un ejemplo, hermano, es responsabilidad de cada uno de los varones que estamos acá, de los esposos. No, Vicky, yo ya no amo a mi esposa. ¿Ah? Dios mío, es nuestra responsabilidad mantener la llama. Amén, hermanos. Y como dice el hermano Paul, si no arrepintámonos, dice. Es que mi esposa novia no. No, hermano. Es necesario cultivar. Nosotros los varones debemos de cultivar. Ser intencionales. Y mantener esa llama. Así es la relación con Dios, hermano. Hermanos, debemos pedir a Dios un avivamiento para poder desear. ¿Para poder qué, hermano? Es que yo ya no te quiero, Señor. ¿Cómo que no te quiero? Es que yo ya, la palabra no, ya me aburre. No, ¿cómo es eso, hermano? Un avivamiento que se manifieste en nuestra delicia, en estudio, en meditación y lectura diaria de la palabra de Dios. Hay tantas entretenciones hoy, hermano, tantos amores que nos distraen. Y no lo vemos como pecado, lo vemos como entretenciones. Dios no lo ve así. Hermanos, debemos pedir un avivamiento a Dios para que 1 de Pedro 2:2 vuelva nuevamente a ser un versículo muy deseado. Dice, desead como niños. Madres, ¿se acuerdan sus niños? Desead como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que más desea un niño recién nacido, hermano? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Salmo 19:10, mire, para que estos versos vuelvan a ser nuevamente nuestro amor, nuestra vida. Salmo 19:10, mire, qué precioso. Deseables más que el oro. Deseables más que, ¿qué dice? El oro. Sí, más que mucho oro fino.
más dulce que la miel y que el destilar del panal. En esta aplicación en cuanto a las Sagradas Escrituras, ¿qué más nos desafían, hermanos? Debemos de ser discípulos de la palabra. ¿Debemos de ser qué, hermano? Discípulos de la palabra. Repita conmigo, yo necesito ser un discípulo de la palabra. Platicar con ella, pues. Un discípulo practica con su maestro. Es decir, que cuando nos acerquemos a ella, nos acerquemos para ser amonestados. ¿Para qué? Para ser arrepentidos, para ser reprendidos, para ser consolados, para ser guiados y para ser fortalecidos. Seamos discípulos de la palabra. ¿Qué implica ser discípulo de la palabra, hermanos? Acercarnos a ella para ser amonestados. Ay, he recibido una amonestación. ¿De quién? De la palabra. ¿Y a qué hora? En la mañana. ¿Y qué más recibiste? La palabra me llevó a arrepentirme. ¿Y qué más? También me consoló. ¿Y qué más? Y me fortaleció. ¿Y qué más? Me guió. Discípulos de la palabra. O de la televisión o de los medios. O discípulos de la palabra. Hermanos, debemos pedir un despertar a Dios. Debemos de pedir ¿qué, hermano? Un despertar a Dios para creer la palabra. Y para enseñarla. Hermano, muchas veces no la enseñamos porque no la creemos. Era mi oración, Señor, que yo crea tu palabra. Y como producto de que yo la crea, la enseñe, Señor. A veces creemos que el decir la palabra, el enseñar la palabra en casa o a otros, no va a suceder nada. Claro que sí va a suceder. ¿Qué haría usted como creyente? Si usted tiene ojos abiertos hacia el propósito de Dios y Dios en su amor le da una empresa con 3 empleados. Hermanos, ¿qué haría usted con los ojos bien abiertos? Y Dios a usted le da una empresa con 3 empleados. ¿Qué haría usted y yo? Hermano, no necesitamos ir a la calle a evangelizar, ahí está. Hermano, no necesitamos discipular, traerlos acá, ahí está. ¿Y cómo se van a ir? Pues si no son sus empleados, pues. Y la regla, usted pone la regla y dice, mira, la primera media hora vamos a leer, vamos a estudiar un salmo. Hermano, conocemos acá empresarias que son cristianas que han leído toda la Biblia con sus empleados. Toda la Biblia, ¿no? Leyendo unos minutos antes. Hermanos, conozco yo empresarios aquí en San Miguel que, por cierto, son pastores. Y les hemos preguntado a sus empleados, ¿y sus patrones oran con ustedes? No. ¿Alguna vez han leído la Biblia juntos? No. Pero estos pastores programan evangelismos en la calle. No sé cómo es eso. Y ahí no tienen el evangelismo, pues. Tienen 7 u 8 empleados. Ahí lo tienen, hermanos. Ahí está. Hermano, la sola escritura es poderosa. Le pregunté yo a una muchacha, una licenciada, me dice, yo soy católica, pero viera cómo me ayudan las oraciones que hacemos en la empresa. Así, es que mi jefe es doctora. Y entonces le digo, mire, me dice, cuando hacemos la oración, yo vengo a veces acongojada, me dice. Yo vengo abatida, me dice, desubicada,
Pero esa oración que hacemos en la mañana, y yo dije, wow, en esta empresa se ora, se lee la Biblia. Y pero viera cómo me ha ayudado. Gloria al Señor, dije yo. Esta mujer, doctora, tiene los ojos abiertos. Ella cree en la palabra. No solo es una religiosa que va todos los días a la iglesia, como quien va a misa igual, para cumplir nada más. Hermanos, que Dios nos abra los ojos. Y yo, antes de orar, quiero dirigirme a todas las personas que no están reconciliadas. Aquí hay muchas personas que no están reconciliadas. Yo me dirijo a ustedes con mucho cariño, con mucho amor, como se dirigiera a un doctor compasivo a un paciente que está en grave peligro. Quiero dirigirme a ti, querido oyente. Por eso te digo querido. ¿Sabes cuál es la señal, querido, de un genuino hijo de Dios? Una de las señales de un genuino hijo de Dios, que en su más íntimo desea, anhela, se deleita en la palabra de Dios. Fíjate, ¿quieres saber cuál es una de las señales, pero medulares, de un verdadero hijo de Dios? Es que en lo más íntimo anhela y desea la palabra de Dios. Querido, ¿sabes por qué en ti no hay eso? Me estoy dirigiendo a ti, querido, que no estás reconciliado. ¿Sabes por qué en ti no hay eso? Es porque esa parte interior está endurecida. ¿Qué le pasa a esa parte interior? O sea, está muerta, pues. En otras palabras, te he dicho la verdad. Tú estás muerto, pero te he llevado gradual. Por más que te esfuerces, no podrás cambiarla. No podrás cambiarla. Y tú me dices, hermano, ¿qué puedo hacer? Porque esa parte está endurecida, o sea, está muerta. No me deleito, no deseo la palabra. Soy llamarada de tusa. ¿Qué puedo hacer? Querido, cree. Creer es poner tu confianza en lo que Cristo hizo. Él murió y resucitó. Y al creer de verdad, fíjate bien, tú serás salvo. Esa parte endurecida y esa parte muerta va a revivir. Y vas a sentir deseos, delicias hacia la palabra de Dios. Serás salvo. Querido, ora al Señor. Ora, por favor, querida. Ora al Señor y dile, dame el poder para creer de verdad. Dame el poder para creer de verdad. Cierre sus ojos. Mientras preparamos el coro, fue tu gracia. Señor, gracias. Imperfectamente he tratado de compartir la primera sola y aterrizando, según veíamos en la conclusión, necesitamos un milagro en nosotros los creyentes. Un despertar hacia tu palabra. Ser discípulos de ella, codiciarla, Señor. Gracias por hacer ese despertar, Padre. Haznos discípulos para enseñarla a niños, a jóvenes, a la familia,
Padre, que aquí hayan muchos padres que se acerquen a mí para poder guiarlos, Señor. Padre, aquí hay no enfermos espiritualmente, sino muertos. Y esos son los oyentes. Padre, que ellos puedan clamar a ti, orar al Señor, y que te puedan decir: dame el poder para creer de verdad. Mi corazón está duro, de piedra. Ayúdame, Señor.